Saludos, querida audiencia, desde el rincón del profe Plazas. Al habla Ramiro Plazas, transmitiendo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. En la práctica de hoy vamos a usar el botón que tenemos acá para encender y apagar el módulo de LED que tenemos justo acá. Lo primero que debemos saber es que la entrada del botón es una señal digital y solo hay dos estados, 0 o 1, por lo que podemos controlar la salida en función de esos dos estados. ¿Cuáles son los componentes involucrados? Son 4. Primero, el Arduino Uno, conocido aquí como Arduino Lotus. El otro, o segundo, el Groove LED. El tercero es el botón Groove o pulsador Groove. Y el cuarto, podemos, si queremos, utilizar un par de cables también tipo Groove. De manera que podríamos, por ejemplo, para que vean por dónde van los tiros, si quisiéramos, podríamos colocar este LED a través de este cable, así, se colocaría o conectaría al puerto D2, que es un puerto digital, y lo haríamos justo así, si fuera necesario. De esa manera conectaríamos el LED Groove, tipo Groove, al Arduino Uno. Y conectaríamos a través de este segundo cable el pulsador Groove con el pin digital 6. Perdón, aquí me equivoqué. Este es el pin digital 4. Por peluquero se le queda un pelo. El pin digital 4. No, que sería en realidad acá. Lo siento. Y aquí iría al pin digital número 6. Que para nosotros sería este que ustedes ven acá. Así. Bien. Eso sería indispensable en caso de que hayan roto las conexiones entre los respectivos módulos y el Arduino Uno. ¿Vale? En el caso nuestro no es necesario. ¿Por qué? Porque no hemos desarmado, no hemos desconectado, no hemos roto la conexión entre estos módulos y el Arduino Uno. Es por esa razón que en realidad no los vamos a utilizar. Por lo tanto, me va a tomar el trabajo de volverlos a desconectar. ¿Vale? ¿Cómo serían las conexiones de hardware? Bueno, pues como ya les acabé de mostrar, tenemos las conexiones por defecto al PCB del Arduino Uno mediante el ayudo de nuestra tarjeta que no ha sido tocada. Por otro lado, el Arduino debe conectarse a la computadora mediante un cable USB, cosa que ya está hecha. Si hacemos un pequeño análisis de hardware, encontraríamos que tenemos la entrada, el control y la salida. La entrada sería nuestro botón. El control sería nuestra tarjeta Arduino. Y la salida sería nuestro módulo LED. Ahí están los tres elementos del sistema de control. Tanto el sensor
como el LED, utilizan señales digitales, por lo que deben conectarse a interfaces digitales. Hay que tener eso presente. Bien, entonces, veamos el código de software. Ya hemos abierto el IDE de Arduino y vamos a empezar por escribir las diferentes líneas de código de la siguiente manera. Bien, necesitamos definir un par de constantes, o sea, valores que no pueden cambiar y que son utilizados aquí para ajustar los números de los pines. La primera de ellas será una constante llamada button pin, que es el número del pin del pulsador. Recuerden ustedes que este está conectado al pin digital 6. Por tanto, hemos colocado que button pin es igual a 6. Se trata de una constante que es un número entero. ¿Vale? ¿Listo? Bien. La otra constante debe representar el número del pin del LED. ¿Pero cuál es el número del pin del LED? Efectivamente, si lo recuerdan, se trata del pin digital 4. Por lo tanto, vamos a escribir la siguiente constante. La denominaremos LED pin y pues obviamente es igual a 4. Vale. Ahora, esas son las constantes que no van a cambiar. ¿Vale? Ahora, lo opuesto a constantes son las variables. Entonces ahora vamos a establecer cuáles son las variables que son números que sí van a cambiar. Bueno, vamos a escribir una variable para usar una variable para la lectura del estado del botón. A esa variable la llamaremos button state. Button state. Vamos a dejar aquí un pequeño espacio para indicar que esta es otra cosa. El estado del botón, button state. Vamos a indicar, el botón, como hemos dicho, tiene dos estados. Vamos a suponer que está en estado no pulsado, no oprimido, y por lo tanto, pues el estado por defecto, vamos a asumir que es igual a 0, dicho estado. ¿Vale? Bien. Eso en cuanto a la parte del programa dedicada a la declaración de variables y constantes. Ahora centremos la atención en la parte del programa que se ejecuta solo una vez. ¿Vale? Bien. Primero necesitamos definir el LED como una unidad de salida. Y eso lo podemos hacer con el siguiente comando. ¿Vale? También necesitamos definir el botón como unidad de entrada. Y eso lo hacemos con el siguiente comando. Vea, hagamos una breve descripción de lo que estamos haciendo acá. Bueno, vamos a, primero que nada, establecer que las dos, que este elemento es un elemento de control de entrada. Por eso escribimos acá input, se refiere al elemento conectado al pin digital 6.
Y estamos diciendo que este otro elemento es un elemento de salida. Estamos hablando del elemento conectado al pin digital 4. Bien. Ahora vamos a proceder a la parte principal del programa. En la parte principal del programa tenemos que primeramente leer el valor de un pin digital especificado. Y también tenemos que leer más bien es decir, el pin especificado tenemos que leer el estado del botón, ¿vale? Y a eso nos referimos, a leer el estado del botón. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso lo podemos hacer mediante utilizando la variable única variable que hemos definido hasta ahora, que es la variable button. Entonces, aquí tenemos, mediante este comando, nosotros leemos el valor del button pin, que es el pin digital 6 al cual está conectado el pulsador, y dicha variable la estamos guardando en dicho valor, lo que hayamos leído lo guardamos pues en la variable button state. ¿Sí? Bien. Entonces, a digital read se le conoce como lectura digital. Es la lectura digital del siguiente pin, que se coloca entre paréntesis al lado. El parámetro que estamos utilizando acá, o sea, el pin, es el pin número, el número del pin de Arduino que deseamos leer, que nosotros ya sabemos, pues, es el que dice aquí en la YUT, que es el de 6. ¿Vale? Entonces, como les decía, esta función se utiliza para leer los estados de los pines digitales, ya sea alto o bajo. Cuando se presiona el botón, el estado es alto. De lo contrario, si no se presiona, pues es bajo. Bien. Ahora viene la parte más importante del programa. La parte más importante del programa es una estructura si entonces. Escribámoslo así. If si se da cierta condición, se cumple cierta condición que vamos a colocar entre paréntesis, entonces hacemos cierta actividad, tomamos los acontecimientos toman un rumbo especificado. Pero de lo contrario, si ese no es el caso, entonces hacemos otra cosa. Entonces, ¿cuál es la prueba que nosotros necesitamos hacer antes de saber cómo actuar? Pues necesitamos establecer si hemos pulsado el botón. Cuando pulsamos el botón, entonces ya hemos dicho que el pin digital 6 se pone en alto. Entonces lo que hacemos es preguntarnos si el contenido de la variable estado del botón está en alto. ¿Vale? En tal caso, encendemos el LED, ¿verdad? Y lo encendemos utilizando la instrucción que ya hemos utilizado en el pasado, ¿cierto? Que es enviándole un 1 lógico al pin 4 del LED, ¿cierto? Mediante la instrucción digital write.
De lo contrario, si no hemos pulsado el botón, entonces estará en bajo, ¿cierto? Y si está en bajo, entonces apagamos el LED. Y lo hacemos mediante la instrucción que ya utilizamos en el video anterior, que sería la instrucción digital write LED pin loud. Así de fácil y así de sencilla es la cosa. Entonces, si todo está correcto, vamos a efectuar la demostración y el resultado del experimento. Entonces lo primero que haremos será naturalmente primero verificar la sintaxis para verificar pues que no haya errores de sintaxis, ¿vale? Primero que todo. Y segundo que todo, una vez que hayamos confirmado que no hay errores de sintaxis, entonces vamos a cargar el programa. ¿Que cómo se carga? Bueno, ustedes lo tienen prácticamente bien claro, porque lo hicimos en el video anterior. No se los voy a especificar, ¿verdad? Listo, entonces una vez verificada que no hay problemas, vamos a cargar el programa. Carguemos el respectivo programa. Ya sabemos, tenemos que conectarnos al puerto con 4 y elegir la tarjeta Arduino 1 común y silvestre, ¿verdad? Y cuando haya terminado la compilación, empezará a subir el programa, empezará la descarga, y lo sabremos porque aquí estará simplemente parpadeando ese par de LEDs, ¿vale? Tenemos justo acá. Lo cual sucederá ya. Justamente ya terminó la descarga. Así que llegó el momento de la verdad. ¿Listos para la prueba? Bien, entonces vamos a oprimir este botoncito. Tengo acá. Voy a buscar un sitio, una manera más estratégica de hacerlo. ¿Vale? Por acá. Y vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir. ¿Se encendió? ¿Lo ven? Se encendió. Qué maravilla, ¿verdad? Hermoso. Es simplemente maravilloso. ¿Ok? Al presionar el botón, se enciende el módulo LED. Vale. Hasta ahí llega la solución. La solución tipo IDE de Arduino, que es elegante y es sencilla. Pero, como no puede ser de otra manera, necesitamos buscar la solución con ArduBlock. Así que vamos a proceder a construir el algoritmo mediante la versión 3.0 de ArduBlock. Pero primero vamos a resumir nuestro conocimiento de cómo es el hardware que estamos utilizando. Hemos llegado aquí a la página de ArduBlock, específicamente a esquema /n. Y tenemos, bueno, estamos utilizando un Arduino 1. En realidad es un Arduino Lotus, pero es básicamente el Arduino 1. Y veamos cómo están conectadas nuestros dispositivos de entrada y salida a nuestro sistema de control. Aquí tenemos entonces conectado, primero que nada, un módulo de salida
este módulo de salida, que en el caso nuestro sería nada más y nada menos que un diodo emisor de luz conectado, como ya sabemos, al pin 4. Aquí tenemos entonces nuestro LED conectado, bueno, a través de su resistencia interna al pin digital 4, como ya lo tenemos claramente establecido pues de previas observaciones, ¿verdad? Al pin 4. Aquí está. Pero eso no es todo. Ahora necesitamos conectar el dispositivo de entrada, de salida. Este es el dispositivo de salida, ahora conectemos el dispositivo de entrada. ¿Que cómo lo hacemos? No, pues con mucho cuidadito. O sea, 2 puntos. Vámonos otra vez a el menú y busquemos un módulo de entrada. Este que tenemos acá. Tenemos la posibilidad de conectar no uno sino 2 botones. Por el momento solo nos interesa un botón conectado al pin digital número 6. Cosa que podemos apreciar justo acá. Si el LED está conectado al pin 4, el botón está conectado al pin 6. Y de esa manera, entonces ya tenemos nuestro hardware. Y hay que tenerlo presente a la hora de construir nuestro algoritmo. ¿Vale? Ahora sí, abramos la aplicación de ArduBlock, versión 3.0. Y una vez abierta, nos aseguramos de estar conectados al puerto con 4, como recordaron del video anterior, y que hayamos elegido la placa Arduino Uno. Para seguir las ideas presentadas en el sketch de Arduino, necesitamos primero que nada insertar una estructura principal como esta. ¿Vale? ¿Lo vieron ustedes aquí con esos ojitos que no han de decir mentiritas? Ven ustedes que aparece acá la configuración y que aparece, o sea, el setup, y que aparece la parte principal o bucle del programa. Bien, recuerden ustedes que la parte más importante es una disyuntiva. Esa disyuntiva es una estructura lógica tipo si entonces. ¿Vale? Una estructura tipo si entonces. Que lo que tiene que hacer es, dependiendo del estado del botón, encender o apagar nuestro diodo LED. Se ve como al insertar el bloque si entonces se nos aparece aquí la estructura si. Aquí está, se coloca la prueba, el criterio de ejecución de programa, y aparece aquí entonces una parte donde está lo que vamos a hacer. Entonces, si fuera cierto que el módulo digital tipo botón, que lo encontramos, como recordarán, aquí dentro de Input Sensors, porque es un módulo de entrada, recuerden ustedes que este es un módulo de entrada. Entonces, tenemos como módulo de entrada, tenemos el pulsador. Podríamos haber elegido cualquiera de estos elementos, pero por el momento es solo un simple y llano pulsador. Y necesitamos establecer si el pulsador ha sido pulsado o no, ¿vale? Para lo cual necesitamos otra estructura lógica que me permita hacer una comparación, ¿vale? Entonces, si vamos a reducir aquí el tamaño un poquito. Si el botón
pulsador que está conectado, como recordarán sus mercedes, al pin digital número 6 es igual a 0, entonces sabemos que no lo hemos pulsado. ¿Recuerdan? Permítanme mostrarles el ejercicio que estábamos haciendo nosotros acá. Teníamos que si el estado del botón era igual a 1, es porque lo habíamos pulsado. De lo contrario, no lo habíamos pulsado. Y si lo habíamos pulsado, entonces tendríamos que mandarle un 1 al LED, ¿verdad? De lo contrario, le mandábamos un 0 al LED. Entonces, para mantener esta misma condición que tenemos, tiene que aparecernos en el sketch lo siguiente: un 1 en lugar de un 0. Entonces, si el botón es, si al pulsar el botón y hacer una lectura, encontramos que eso es igual a 1, o sea que eso es igual a alto, detail rate 6 igual a 1, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya sabemos que tenemos que encender el LED. ¿Cómo lo encendemos? No, pues otra vez vamos por un sensor de salida, como en este caso nuestro pues es un LED, y ese LED que está conectado al pin 4, como recordarán, se encenderá. Tiene esos dos estados, ¿verdad? Bien, y observen con esos ojitos que no han de mentir que tengo ya la misma estructura que teníamos nosotros por acá previamente, es decir, esta estructura. Veamos con esos ojitos. Si digital read 6 igual a 1, entonces pin mode 4 output digital write 4 1. Aquí está. Si button state igual a alto, o sea 1, digital write del LED pin, o sea el pin 4 está puesto en alto, es decir, en 1. Pero nos falta esta parte del programa, ¿cierto? De lo contrario, ponemos el pin 4 en bajo. ¿Cómo hacemos eso? No, pues simplemente tenemos que colocar acá un else, y con ese else se nos aparece aquí este nicho y ya podemos entonces volver a colocar un módulo similar a este, pero en esta vez no lo encendemos, sino que lo apagamos. ¿Listo? ¿Les parece? Hermoso, ¿verdad? Claro que es hermoso, es de lo más bonito. Entonces ya con eso tenemos aquí la estructura así, entonces de lo contrario completa. Si el botón digital, permítanme mostrarles hasta el cansancio para que no les quede a ustedes ninguna duda, estamos hablando de esta estructura. Si el estado del botón es alto, pero el estado del botón lo leemos mediante el comando digital read de button pin, donde button pin, como ya sabemos, es igual a 6, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que tenemos acá es si digital read de 6, que está en button state, es igual a alto, que es 1, es que digital read del 6 es igual a 1, ¿qué tenemos que hacer? Efectivamente, tenemos que colocar el LED pin, que para nosotros es el 4. Tenemos que colocar el pin 4 en alto, o sea, en 1, mediante el comando digital write. Entonces aquí tenemos digital write 4 en 1. Y si no, pues entonces el pin digital 4 lo coloquemos en bajo, o sea, en 0, mediante el comando digital write, que es lo que tenemos esto acá, digital write 4 en 0. ¿Ven ustedes cómo estamos haciéndole un
una reingeniería del programa del Sketch para Arduino directamente. Bien. Entonces ya con esto debería ser, sincera y llanamente, debería ser suficiente para que todo funcione o ande a las mil maravillas. Vamos entonces primeramente a cargar el programa justo acá. ¿Les parece? Voy a cargar el programa justo acá. Y una vez que haya terminado la carga, aquí aparecerá el OK. ¿Listo? Ya terminó la carga. Y ahora sí llegó la hora de hacer la gran prueba. Bien, entonces oprimamos el dichoso botón y se encendió el LED. Soltamos el botón, se apaga el LED. Igual que antes. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, de esa manera hemos logrado programar de manera gráfica nuestro Grove Beginner Kit para Arduino de Sheet. Bien, vamos entonces a la siguiente práctica. No sin antes recordarles que estamos transmitiendo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. Al habla su servidor, Ramiro Plazas Tarazona. Hasta la vista.